Tu punto de encuentro, el magazine del canal CNC. Siempre cabe la posibilidad que sea la primera vez que nos está viendo. Está simplemente canaleando, como dicen, y nos encontró y de pronto le gustó el programa. Se llama Tu Punto de Encuentro, es de lunes a viernes, 1 hora y media. Magazine variado, música, cine, farándula, mascotas, tecnología, invitados, todo lo tenemos en Tu Punto de Encuentro, y a veces tenemos temas un poquito más serios, pero que estamos seguros que a ustedes les interesa. Como el día de hoy, que tenemos con nosotros a la abogada Carolina Vázquez, además es especialista en Derecho de Familia y nos va a hablar acerca de la infancia y adolescencia, un tema complejo por esta época en Colombia. Siempre ha sido. Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. ¿Abogada desde cuánto? ¿Desde cuándo? ¿Te graduaste cuándo? Desde el año 2009. 2009. Y desde pequeñita querías ser abogada, querías defender a los, Sí, total. a los oprimidos y a los necesitados, ¿o no? Sí, ¿Nunca contemplaste otra posibilidad? No, este fue mi sueño desde que estaba en el serio? bachillerato y desde ahí lo decidí. Y las motivaciones que tuve pues como para decidirme por una carrera como esta realmente era lo que yo te decía ahora. Sí. Tratar de mirar la posibilidad de que el ciudadano del común y corriente, el que no tiene en muchas oportunidades el acceso o los recursos necesarios para poder acceder a la justicia a través de nosotros, lo pueda hacer. Bueno, pero explícanos un poco de qué se trata el asunto de infancia y adolescencia. ¿Qué quiere decir esa rama específica del derecho? Bueno, les cuento un poco. Se ha conocido que el tema de infancia y adolescencia hace parte de lo que es el derecho de familia. Sin embargo, somos una rama un poquitico aparte. Sí. Y realmente lo que nos dedicamos es específicamente a explorar ese ambiente en el cual necesitamos entender que el niño, la niña y el adolescente es un sujeto especial de protección y un sujeto especial de derecho. Por eso entonces se crea todo un ordenamiento jurídico a partir del cual el Estado colombiano empieza a reconocer al niño, niña y adolescente como realmente es, como un sujeto dotado de una infinidad de derechos que necesitamos nosotros como ciudadanía, como sociedad y como Estado y como familia entrar a protegerlos, y pues se crean estas normas especiales. Como les digo, somos parte del derecho de familia, pero estamos enfocados en nuestros niños. Bueno, a los niños es los que más se le vulneran los derechos, es decir, el niño no puede defenderse, es más, a veces no sabe si defenderse es lo que debe hacer, tiene temor. ¿Qué es lo que más se vulnera a los niños? Es decir, cuando analizamos los derechos de los niños, ¿en qué fallamos? En todo. Realmente como país nos hace falta estructurarnos más desde el punto de vista educativo y cultural, para que como sociedad podamos entender que los niños no es sencillamente ese ser sobre el cual yo tengo una decisión total y absoluta y una autoridad que me permite hacer con él lo que yo desee. No, el niño es un sujeto de especial protección y países como el nuestro vulnera desde lo más pequeño hasta lo más grande. Tenemos casos desgarradores que incluso en los medios de comunicación son bastante sonados, donde las vulneraciones irreversible, como incluso desde nuestros propios hogares, muchas veces desde el desconocimiento de lo que realmente debemos hacer para explotar todo el potencial que tienen estos chicos de convertirse en excelentes seres humanos, nos hace desconocer desde nuestros núcleos familiares un montón de circunstancias que sí debemos mejorar. ¿Cuál es el delito, cuál es el derecho más vulnerado a estos chicos y chicas en Colombia? Es decir, el abuso sexual, el maltrato intrafamiliar, en número o en porcentaje, ¿cuál es el delito que gana o que más se pesa en Colombia? Las cifras no mienten. Colombia es un país donde efectivamente los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes son básicamente unas cifras alarmantes. Hoy salía precisamente un artículo en el periódico El Colombiano y hablaba de lo que siempre se dice. El abuso a veces es cometido por personas cercanas, por familiares, no siempre es el vecino, no siempre la persona que vio al niño por primera vez. A veces la mamá se confía y deja al niño al cuidado del tío, el tío borrachito, y termina abusando del niño. Totalmente, es que las cifras no mienten. El 90% de los abusos o de los actos sexuales que se cometen con niños, niñas y adolescentes son cometidos con personas absolutamente cercanas a su núcleo familiar. Wow. Entonces estamos hablando de lo que tú dices, del tío, del vecino, del padrastro, del novio de turno de la madre, en fin, de un montón de circunstancias que además ponen al menor en una vulnerabilidad extrema, porque pasa esa circunstancia, el menor no sabe qué hacer, está atemorizado, tiene miedo, amenazado, coaccionado, y lo peor de todo es que muchas veces el sistema es
otro punto en contra, porque pone en duda esa manifestación que hace el menor. Que se inventó, que eso no fue así, que malinterpretó, que no sé el niño de dónde sacó eso, yo en ningún momento lo toqué. No, no, una locura. Y ahí es cuando terminan los niños con problemas psiquiátricos, loquitos, perturbados. Pero bueno, sigamos lo que preguntaba Carolina, ¿qué más derechos fuera del abuso, que es lo horrible? Por ejemplo, no darles educación es vulnerar un derecho. Totalmente, eso es un derecho fundamental, reconocido constitucionalmente, que además es uno de los derechos principales de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un instrumento internacional ratificado por nuestro Estado colombiano. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que, si lo vamos a ubicar en una escala, encontraríamos en primer lugar el abuso, el maltrato infantil en todas sus proporciones. Pegarles, y no solo golpearlos, sino psicológicamente. Usted no sirve para nada, usted es un holgazán, usted es un vago, yo por qué lo tuve, todas esas cosas. Exacto, y ahí quiero ser muy clara y quiero, digamos que aprovechar este espacio para que podamos entender que el maltrato no es solamente golpearlo, no es solamente decirle palabras soeces. El maltrato también es desconocerlo como individuo, ignorar al menor, no conocer cuáles son sus necesidades y tratar de satisfacerlas, dedicarles tiempo de calidad. Cuando yo como padre no dispongo del mínimo tiempo necesario para compartir con él, para poder explorar sus personalidades, para poder ayudar a formar su individualidad, estoy maltratando emocionalmente a un menor porque se encuentra en estado de abandono. Retomando la pregunta de Joaquín, si tú no tienes cómo darle educación a un chico, pero demuestras que económicamente no puedes, que no tienes acceso por transporte o en fin, ¿sigue siendo un delito cometido por sus padres? Bueno, no, en primer lugar tenemos que contextualizarnos en un asunto y es, digamos que no es un delito, se constituye en una vulneración de derechos por parte del padre que puede originar la apertura de un proceso administrativo ante una autoridad que nosotros conocemos bien, que es el ICBF. Sin embargo, esa no es razón. ¿Por qué? Porque dentro del Estado se han creado políticas públicas específicas para la atención de los niños, niñas y adolescentes. Entonces el Estado tiene todas las herramientas necesarias para que tú como ciudadano puedas acudir y decir, bueno, es que yo en este momento no tengo la posibilidad de pagar esta situación, por favor Estado, ayúdeme. Y efectivamente el Estado tiene unos planes y unas políticas a través de las cuales se vincula toda una cobertura a nivel alimentario, educativo y de bienestar. Carolina, le voy a poner un ejemplo concreto para que los televidentes analicen. Soy una mujer casada y tenemos un hijo y mi esposo ha golpeado en varias ocasiones al niño, ¿sí o no? De moretones, de quebrarle un brazo y todo eso, pero yo no lo he denunciado porque no quiero problemas con él, porque no quiero que los vecinos vean que hay violencia intrafamiliar en mi casa y todo eso, y resulta que un día el señor vuelve a llegar borracho y lo empuja y el niño se da un golpe y fallece. Luego viene una investigación y se dan cuenta que esto no fue un accidente, sino que ya había un histórico. ¿Yo paso a ser cómplice de la muerte del hijo o no? Bueno, a ver, lo primero, estamos planteando un asunto donde hay inmersas diferentes circunstancias. La primera, la vulneración de derechos de ese niño, niña o adolescente, porque me estás hablando de una violencia intrafamiliar, me estás hablando de un abuso, porque efectivamente ahí hay un abuso físico, y en ese orden de ideas estamos frente a una omisión. ¿Cuál omisión? La madre. Tenemos la obligación, no solamente como progenitores, sino nosotros como sociedad, en caso de enterarnos de una situación de esas, de acudir de manera inmediata a las autoridades competentes, porque efectivamente esto se constituye en un delito, que es una violencia intrafamiliar. En el eventual caso de que la madre no lo haga, omita su obligación legal y la circunstancia llegare a degenerar en la muerte del menor, pues obviamente no podemos atrevernos a decir que estamos frente a un asunto pues como el que tú planteas, pero sí se aperturarían las correspondientes investigaciones en aras de determinar qué tan partícipe o qué tan permisivo pudo haber sido esa madre en relación con esos hechos. Pero eso desde la esfera penal. Porque desde lo que tiene que ver con infancia y adolescencia, entendemos entonces que tenemos la posibilidad de acudir nosotros también como sociedad, yo vecino, yo padre de familia que me entero de esa situación, yo docente que también tiene una responsabilidad absolutamente trascendental. Ellos son los primeros que perciben este tipo de circunstancias, porque es que un menor que es abusado física y emocionalmente en su hogar, pues efectivamente tiene cómo demostrar este asunto con su comportamiento. El
el docente, perdón, tendrá la obligación de activar unos protocolos y una ruta de atención para que esa familia sea intervenida y evitar resultados tan catastróficos como esos. Bueno, no, pero es que el tema está fascinante. ¿Cuál es la participación del colegio? Es decir, ¿hasta dónde puede llegar el colegio? O simplemente informar a las autoridades, vea, el niño vino golpeado, o el niño de un momento a otro dejó de hablar, o el niño está llorando, o haya un ausentismo, lleva 3 días sin venir. Es decir, ¿hasta cuándo el colegio puede hacer parte como de ese proceso para que vean qué está pasando en el hogar? Pues bueno, les comento a grandes rasgos. Esta ley de la que hemos venido a hablar hoy, que es el Código de Infancia y Adolescencia, nos establece un principio fundamental y estructurante que es la corresponsabilidad. Cuando hablamos de sociedad, de familia y de Estado, incluimos ahí a todo ese sistema educativo. La responsabilidad es grandísima porque son de alguna manera primeros respondientes. Al enterarse tienen la obligación inmediata de comunicar la situación ante la autoridad administrativa, que podría ser comisaría de familia o podría ser ICBF, y quienes tienen la obligación inexorable de acudir a atender el caso. Cualquiera sea, no solamente estamos hablando de casos extremos como un abuso, también estamos hablando de esa cotidianidad que se da en los hogares, que es que golpean al menor, correa, chancla y bueno, todo lo que en el argot popular tenemos, que se constituye indiscutiblemente en una violencia física y que es inadmisible para la ley. Hay una reforma, o bueno, no sé si la palabra correcta sea reforma, de la que nos estabas hablando un segundo antes de entrar al aire y quiero que por favor nos amplíes un poquitico en las cámaras porque me pareció muy importante. Bueno, les cuento. Este código del que estamos hablando el día de hoy es la ley 1096 del 2006, que es una norma que efectivamente sufre una modificación normativa el 18 de enero de 2018. Esto es hace casi un año larguito. Sí. ¿Qué pasa? Antes, cuando estábamos frente a procesos administrativos de restablecimiento de derechos, que es todo un mundo a través del cual entra el Estado a intervenir una situación en particular de un menor, se decía que no existía un término máximo. Entonces encontrábamos menores que entraban en una situación de vulneración de derechos y se quedaban en esa circunstancia bastante tiempo. Bastante tiempo es que hemos encontrado casos en los cuales hay menores que han estado en situación de vulneración 10, 9, 8 años, sin que en ese transcurso de tiempo se resolviera su situación. O sea, los alejan de sus familias por algún tipo de violencia o por algún tipo de abuso y también se quedan siempre alejados de ellas, no recuperan una nueva familia. O sea, el hogar no se organiza. Incluso podríamos pensar que esto se constituye en una doble vulneración, porque es que intervengo la familia, lo separo, pero además no estoy cumpliendo el objetivo de la ley como Estado, que es restablecer entonces esos elementos básicos como lo es tener una familia y el derecho a no ser separado de ella. No, y también pudo ser un error, ¿qué tal que el menor realmente no haya sido maltratado o abusado y esté lejos de su familia un montón de tiempo por la negligencia de la ley? Por la negligencia del Estado, eso es correcto, pero entonces, ¿qué pasa? El Estado entonces, previendo esta situación que venía presentándose ya hace varios años, saca esta reforma normativa que lo que nos permite es establecer un término máximo. Y el término máximo de la actuación administrativa será 18 meses. Sí. En ese término o resuelven o resuelven. O lo resuelven y o lo me sigue pareciendo bastante amplio. Claro. Es un término bastante amplio para la locura. situación de un menor. Sí. Año y medio en una vida de un chico es mucho. Lo que te sucede en año y medio, los cambios psicológicos, físicos que tienes en año y medio son muchos. Y puede degenerar en secuelas imborrables en una persona. Pero sin embargo, es mejor de lo que tenía. Exacto, es mejor de lo que teníamos. Además, no podemos desconocer algo, y es que tenemos una actuación administrativa inicial que es de 6 meses. Esa es la prioritaria. ¿Por qué llegamos hasta los 18 meses? Porque cuando existen razones verdaderamente necesarias y fundadas que exijan que se extienda ese tiempo, entonces lo podremos prorrogar. Pero ese es el término máximo en cualquier circunstancia, porque de lo contrario nos regimos, digamos, por el principio general, que sería una actuación administrativa de 6 meses. Carolina, vamos a suponer que hay una mamá que en este momento está viendo el programa y efectivamente está sufriendo una situación al interior de su hogar como la que estás planteando. El papá agresivo llega con sus traguitos, abusa de los hijos, los grita, los amenaza, los ha golpeado o de pronto una situación inclusive más delicada. ¿A dónde te pueden llamar para que los asesores y les digas cuál es el camino a seguir? Bueno, en primer lugar quisiera agradecerles este espacio porque, como les decía, desde nuestra responsabilidad como profesionales es muy importante que podamos conocer cuáles son
digamos, esas personas que necesitan que les tendamos la mano. La invitación es para que todos ustedes que están desde su casa viendo este programa entiendan que hay circunstancias que no tienen por qué tolerar, que el Estado tiene la obligación de ayudarlos, que además las autoridades tienen la obligación de atender sus casos. Lo que tú me estás planteando, además de ser una vulneración de derechos, es un entorno total de violencia intrafamiliar. Entonces ustedes como mamás, como mujeres, como madres, cabezas de hogar, tienen que empoderarse y efectivamente hacer que se les reconozca sus derechos y de esa medida acudir a denunciar. Y frente al tema específico de niños, niñas y adolescentes, pues por supuesto también tendremos la posibilidad de acudir a las autoridades competentes y especializadas que nos permitan ayudar la situación del menor. Quienes me puedan contactar, ahí están mis medios, mis redes sociales, o me pueden contactar a través de los números celulares. Muy bien. ¿Cuál es tu número celular? 315-860-0211. Te agradecemos mucho. Carolina, cambiando de tema y, digamos, terminando con una notica relajante, ¿te han hecho alguna vez una caricatura o no? No. Sí, te la han hecho, mírala ahí. ¡Ay, qué lindo! Con mis niños, sí, me encanta. Bueno, mostrémosla en un primer plano, a ver. Bueno, quedó contenta, la doctora quedó contenta entonces. Además que se noten sus hermosos ojos claros, porque supongo que en cámara no alcanzamos a apreciarlos desde nuestras casas, pero tiene unos lindos, hermosos ojos, además sus niños están acompañándola allí. Me parece que esta es una de las mejores caricaturas que has hecho, Alejandro. Gracias, Carolina. Recuerden, la infancia son las vacaciones de la vida, es la época más maravillosa, la época para amar, para crecer, para tener todos los recuerdos de la infancia, son los recuerdos que marcan la vida. Si usted es un adolescente o un niño triste, amargado, que está en un entorno de violencia, de soledad, de desamparo, pues lo más seguro es que eso lo va a marcar para toda la vida. Y hay una reflexión también final. Fíjese, y esto es delicadísimo lo que va a decir, fíjese si en realidad económicamente, a nivel de trabajo, de tiempos, usted sí puede tener hijos, porque es que ese cuento de los niños vienen con el pan debajo del brazo, hace rato no... Salió de moda. Hace rato quedó de moda. Si usted económicamente no puede tener hijos, piénselo muy bien, porque usted no puede traer niños al mundo a sufrir. Tengo una última pregunta para Carolina y es, si un menor es consciente que está viviendo en un entorno de violencia o de maltrato, ¿cómo puede él, sin la ayuda de su mamá o su papá, o en caso de que sean ambos quienes lo maltratan, acudir a este tipo de ayudas legales? Bueno, tenemos que partir también del hecho de que es un derecho fundamental del menor ser escuchado y ser atendido. Entonces, ¿a dónde puede acudir? Puede acudir a cualquier autoridad competente, está en total libertad de poder ir a decirle al comisario de familia, ir a decirle al defensor, llamar a la línea 123 de la Policía Nacional, a cualquiera de todas esas líneas de comunicación que están específicamente diseñadas para que ustedes como niños, niñas o adolescentes también tengan la posibilidad de ejercer ese derecho fundamental a ser escuchados. Carolina, ¿te puedo hacer una pregunta ya pura curiosidad? Sí. ¿David Carolina? Sí. ¿Y por qué David? Bueno, la historia es particular. Quien eligió el nombre fue mi papá. Sí. Mi papá... pero lo puedes demandar. No, pero no, a mí me encanta. David Carolina. Sí, David Carolina. O sea, no, si nace niño, va a ser David, y si niña, Carolina. Sus papás sabían que ella iba a ser defensora de los niños y niñas y adolescentes, entonces querían ponerle un nombre de niño y uno de niña. Oiga, pero está curioso, yo no había visto eso. Sí, y a mí me encanta, te digo que a mí me encanta porque es uno, digamos que sí refleja mi personalidad, porque normalmente me facilita la vida, todo el mundo recuerda fácilmente mi nombre. Entonces, nada, la historia... Mucho gusto, David. Y uno mira y como David, ¿qué? ¿Saben qué me pasa mucho? Que, por ejemplo, en la gran mayoría de documentos de identificación personal está el primer nombre y el primer apellido. Sí. Entonces, yo voy a pagar, por ejemplo, con una tarjeta de crédito y, no, dígale al señor David que venga. No, lea la cédula completa. Pero a mí me encanta, y además que combina bien, David Carolina. Hay una cantante norteamericana de actriz que se llama Barbra Streisand, no sé si la conocen, ella hizo la versión original de Nace una estrella que acabamos de ver con Lady Gaga y Bradley Cooper. Ella se iba a llamar Bárbara, y el señor que la registró se le comió una letra, y entonces ahí quedó Bárbara toda la vida, por un errorcito.
No, el mío no fue error, el mío fue escogencia totalmente intencional, pero cosa que me alegra. David, te agradecemos mucho por estar aquí en tu punto de encuentro. Además, Muchísimas gracias por invitarme, y estos espacios son geniales para que la gente pueda conocer muchas cosas a las que normalmente no tiene acceso. Muy bien, ya regresamos con mucho más aquí a Tu Punto de Encuentro.